Seguimos avanzando en la configuración de servicios en un servidor y en esta ocasión nos detenemos en la configuración de Engine. Engine es hoy en día uno de los servidores web más utilizados, caracterizándose por su gran rendimiento en escenarios de alto tráfico de datos. Abordaremos su configuración basada en ficheros y explicaremos algunas de las funcionalidades más importantes. Engine está desbancando hoy a sus rivales, gracias a su ligereza y alto rendimiento. Tiene gran capacidad para servir contenido estático y está especialmente diseñado para entornos de alto tráfico. Otras características importantes son su arquitectura de funcionamiento, que es de código abierto, sus características de balanceo de carga, etc. Al contrario de la mayoría de servidores web que utilizan una arquitectura que asigna un proceso independiente a cada conexión, Engine utiliza una arquitectura que le permite manejar múltiples conexiones dentro de un solo proceso máster. De este proceso dependen otros subprocesos worker, que aceptan las conexiones y que comparten recursos. Este modelo de funcionamiento se demuestra más eficiente en escenarios de alto tráfico. Si no lo has hecho ya, instala Engine ejecutando sudo apt install engine. Para controlar el servicio, ejecuta sudo systemctl start stop restart engine. Vamos a empezar ubicando dónde se encuentran los directorios y archivos de configuración más importantes de Engine. Básicamente, la configuración de Engine se encuentra en el directorio /etc/engine. En este directorio, el archivo principal es engine.conf, que suele tener includes a otros archivos de este directorio o que se encuentran en otros subdirectorios. Otros subdirectorios importantes van a ser el Engine Sites Available, que almacena configuraciones de sitios web alternativos al sitio por defecto que se sirve en Engine, o el subdirectorio /etc Engine Sites Enable, que almacena los sitios web habilitados para Engine y que tiene relación con el subdirectorio anterior. El contenido que sirve Engine en su directorio por defecto se almacena en el directorio /var/www/html. Los ficheros logs del servidor, tanto de acceso como de posibles errores que se produzcan, se almacenan en los directorios /var/log/engine. Estos ficheros se denominan access.log y error.log. Empezamos por el fichero principal de configuración, engine.conf. En este, como en otros ficheros de configuración, las opciones de configuración se denominan directivas y las directivas se van a organizar en bloques o grupos. En este ejemplo de configuración, engine.conf, tenemos 4 directivas. Así, por ejemplo, la directiva user define cuál es el usuario que van a utilizar los procesos worker. La directiva worker processes define cuál es el número de procesos worker que se utilizan para dar servicio. En este caso, el número de procesos workers se define de forma automática, según las necesidades, con worker processes auto. Hay otras directivas para indicar dónde se almacena el PID del proceso principal o cuáles son otros ficheros de configuración que se incluyen. Luego tenemos 2 bloques, el bloque events y el bloque HTTP. En el bloque HTTP se incluyen una serie de directivas genéricas o universales para los diferentes sitios web albergados en Engine. En el ejemplo tenemos directivas relacionadas con los tipos MIME, directivas que definen la localización de los ficheros logs, directivas que definen el tiempo en el cual se va a mantener una conexión activa de un cliente, directivas que definen si se habilita la compresión en los envíos o includes en general a otros ficheros de configuración. Un bloque muy importante es el bloque server, el cual define la configuración de cada uno de los sitios web que se definen en Engine. Estos bloques suelen encontrarse en ficheros de configuración externos al engine.conf. En nuestro caso, vamos a ver un ejemplo de un bloque para el sitio por defecto, es decir, el sitio que se sirve cuando hay un solo dominio o cuando no se especifica un dominio, solamente la dirección IP en el cliente. Este bloque server se encuentra en el directorio que aparece en la diapositiva, es decir, /etc/engine
/sitesavailable/default. Ejemplos de directivas que podemos encontrarnos en un bloque server son la directiva listen, que especifica la dirección IP y el puerto de escucha del servidor o dominio que se esté definiendo, el nombre del servidor, en nuestro caso ninguno, porque es el servidor por defecto, el directorio donde se encuentran los archivos que se sirven, el cual se especifica con la directiva root, o las directivas index que analizaremos a continuación. Como directivas importantes tenemos la directiva ya mencionada server name, que especifica el o los nombres de dominio a los que responder en ese bloque server. Esta directiva puede utilizarse con comodines. La directiva index indica el fichero o lista de ficheros que se buscan consecutivamente en un directorio al que se accede, cuando el cliente no especifica ningún fichero concreto en la URI. Así, por ejemplo, si en la barra de navegación se especifica www.ujaen.es sin ningún fichero adicional, se buscarán en el directorio /var/www/html el archivo index.html. Si no se encuentra, se buscará el archivo index.htm y por defecto, si no se encuentra, se devolverá el estado 404, página no encontrada. La directiva try_files permite especificar para una URI peticiones alternativas, búsquedas alternativas, que va a realizar el servidor e incluso la devolución de un fichero por defecto si no se tiene éxito en ninguna de las peticiones alternativas. En el ejemplo, lo que se especifica es que cuando se recibe una petición para una URI concreta, se probará como tal. Si no se encuentra, se le añadirá una barra detrás de la URI. Si tampoco se encuentra, se devolverá para esa URI el archivo /default/index.html. El bloque location permite especificar el comportamiento del servidor cuando se especifica una determinada ruta en una URI. El bloque location suele ir en un bloque server y tiene la siguiente sintaxis: location, ruta de la URI y directivas que se aplicarán cuando se acceda a esa ruta. En el ejemplo inferior tenemos la definición de una directiva location para la ruta IMGS. Un ejemplo de cambio en el comportamiento por defecto es que con la directiva root vamos a cambiar la ruta local por defecto donde se sirven los archivos. Así, en vez de acceder a /var/www/html/imgs con esta nueva definición de root, accederemos a la carpeta /var/imgs. La definición de bloque location, como se puede ver en la diapositiva, tiene muchas posibilidades y permite ajustar bastante la configuración. Vamos a ver ahora cómo conseguir una funcionalidad especial que consistirá en habilitar el listado automático del contenido de un directorio. Básicamente la idea es que cuando nosotros especifiquemos en una URI un directorio, aparecerán todos los elementos contenidos en ese directorio. Para conseguir esta funcionalidad, eliminaremos cualquier archivo especificado en la directiva index, lo que implicará normalmente eliminar el archivo index.html de ese directorio. Y definiremos una sección location para ese directorio, donde introduciremos al menos la directiva autoindex_on. Con Engine también podemos conseguir redirecciones externas, que consistirán en que cuando especifiquemos una determinada ruta en la URI de nuestro dominio, se redirigirá al cliente a un dominio externo diferente. Para esto podemos utilizar las directivas return o rewrite, tal y como se muestra en la diapositiva. Por último, vamos a ver cómo se configuran hosts virtuales o básicamente cómo podemos servir nombres de dominios alternativos al dominio por defecto. Para crear un nuevo host virtual, por ejemplo nuevohost.com, crearíamos un nuevo fichero, por ejemplo nuevohost_com, en el directorio /etc/engine/sitesavailable. El contenido de ese fichero lo veremos en la siguiente diapositiva. También tendremos que tener en cuenta que debemos crear un nuevo directorio /var/www/nuevohost/com/html, por ejemplo, donde se albergarán los ficheros que se sirven en el nuevo dominio. Por último, habrá que habilitar el nuevo sitio web
con la orden que aparece en la diapositiva. En esta diapositiva podemos encontrar el bloque server que define nuestro nuevo host virtual, denominado nuevohost.com. Este es el contenido del fichero nuevohost_com que hemos introducido en /etc engine sites available. En esta configuración es importante destacar la directiva root, que definirá dónde se sirven los archivos de nuestro nuevo host virtual. Con la directiva server name definiremos cómo se llama nuestro nuevo host virtual. El servicio que tenemos que controlar en nuestro servidor web se denomina engine y lo iniciaremos, detendremos, reiniciaremos o conoceremos su estado con sudo systemctl start store restart status engine. Tenemos que tener en cuenta que, como siempre, tendremos que comprobar la posible interacción del cortafuegos. Para conocer su estado utilizaremos sudo ufw status. Para habilitarlo o deshabilitarlo utilizaremos sudo ufw enable o disable. Y por último, si necesitamos abrir un puerto concreto, en este caso el 80, utilizaremos sudo ufw allow 80. Como ejercicio práctico, vamos a configurar algunas de las funcionalidades más importantes de Engine. Primeramente, determinaremos para cada pareja cuál es el ordenador cliente y cuál es el servidor. Y después pasaremos a poner en marcha el dominio www.ejemplo.com. Vamos a levantarlo con la configuración básica, pero en el puerto 81. Para que puedas acceder desde el cliente, establece en este la resolución de nombre necesaria para que cuando pongas www.ejemplo.com en la barra del navegador se corresponda con la dirección IP del servidor. En el ejercicio 3 restablece la configuración del servidor al puerto 80 y configura la redirección para que cuando en el cliente se acceda a http://www.ejemplo.com/ugn se te redirija a http://www.ugn.es. En el ejercicio 4 vamos a crear una redirección interna, de modo que los accesos a nuestro dominio /pack se redirijan al directorio local /var/www/pack. Tienes que tener en cuenta que si no existe este directorio debes crearlo con alguna página index.html. Vamos a crear ahora en el ejercicio 5 un host virtual adicional para el dominio prácticas.es que debe de servirse en nuestro mismo servidor Engine y que tendrá su propio fichero index.html. Debes igualmente definir en el cliente la resolución de nombre necesaria para que prácticas.es tenga en el cliente la dirección IP del servidor. Por último, vamos a configurar el listado automático de directorios cuando se accede a ellos. Para eso, introduce en el directorio anterior varios archivos adicionales y haz las modificaciones necesarias para que cuando se accede al dominio prácticas.es se muestre el listado de los archivos que has introducido.